Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero había algo que ninguna fortuna podía llenar. Tom era un millonario frío, distante y emocionalmente vacío, hasta que un encuentro inesperado puso su vida patas arriba. Cuando Ana, una mujer espontánea y llena de vida, se cruza en su camino, Tom experimenta por primera vez algo que creía imposible: sentir. Pero ¿está preparado para abandonar su seguridad emocional y aceptar una emoción verdadera, profunda y abrumadora? ¿Qué ocurre cuando un hombre que nunca ha sentido nada se da cuenta de que por fin tiene todas las de perder? Tom era el tipo de hombre admirado por muchos, envidiado por muchos. Sus días empezaban temprano, incluso antes de que saliera el sol, y seguían una rutina implacable. A los 36 años ya había alcanzado el éxito y la riqueza suficientes para vivir 10 vidas cómodamente. Sin embargo, mientras observaba el oscuro horizonte desde la ventana de su despacho, solo sentía el inmenso vacío que su dinero no podía llenar. Cada mañana era igual que la anterior. Tom se ponía su traje perfectamente confeccionado, se pasaba los dedos por el pelo oscuro, cuidadosamente peinado, y analizaba su impecable aspecto en el espejo con la mirada indiferente de quien ya no siente orgullo por nada de lo que consigue. Su café era amargo, igual que sus logros personales, y el silencio de su casa solo lo rompía el débil sonido de sus pasos resonando por los pasillos vacíos. Tom dirigía a decenas de personas cada día. Su voz era firme, sus decisiones precisas, y nunca vacilaba ante los obstáculos. Para el mundo exterior era el máximo ejemplo de éxito profesional y eficacia, pero en su interior no había emoción alguna. Hacía tiempo que había aprendido a desconectar cualquier sentimiento que pudiera nublar su juicio, lo que se traducía en una vida fría y poco afectuosa. No tenía verdaderos amigos, solo contactos, socios y subordinados que asentían con la cabeza en señal de respeto y acuerdo. Incluso su familia se había convertido en un mero compromiso mensual, una obligación social que mantenía por costumbre y formalidad. Las conversaciones eran superficiales, y a menudo ni siquiera se molestaba en fingir un interés genuino por las noticias que escuchaban. Sus padres no le conocían realmente, porque hacía tiempo que Tom se había vuelto emocionalmente inalcanzable, protegido por una barrera invisible que nadie parecía capaz de superar. Había noches en las que se quedaba despierto hasta tarde, mirando el techo de su espacioso dormitorio, preguntándose cómo sería volver a sentir algo real. Intentaba recordar cómo era sonreír espontáneamente o emocionarse con una canción, una película o incluso una simple conversación casual. Por más que buscaba esos recuerdos, hacía tiempo que habían desaparecido, dando paso a un vacío silencioso e inquietante. Tom sabía que mucha gente haría cualquier cosa por vivir como él. Tenía coches de lujo, ropa hecha a medida y acceso a todo lo que uno pudiera desear materialmente, pero no había alegría auténtica, solo la satisfacción superficial de cumplir objetivos financieros o alcanzar récords empresariales. Cada nuevo hito alcanzado en su carrera, cada adquisición de otra empresa o propiedad, solo parecía agrandar el agujero que sentía en el pecho, como si tratara continuamente de llenar una ausencia con logros materiales. Al final de aquel día, como en tantos otros, Tom permaneció inmóvil un momento frente a la gran ventana de la oficina, observando el parpadeo de las luces lejanas en la oscuridad. Por primera vez en muchos años, una pregunta diferente resonó en su mente. ¿Volvería a sentir algo alguna vez? A la mañana siguiente, Tom subió a su coche, indiferente al paisaje que pasaba rápidamente junto a la ventanilla. Su chofer, acostumbrado al estricto silencio, ni siquiera se atrevió a entablar conversación, conociendo el temperamento reservado de su jefe. Tom miraba fijamente su teléfono móvil, siguiendo unos gráficos financieros que para él no significaban más que fríos números en una pantalla brillante.
Tras otro día, lleno de reuniones burocráticas, salió del edificio en dirección al restaurante donde tenía previsto cenar con posibles inversores. Nada era nuevo ni emocionante para Tom. Todas aquellas personas querían algo de él, y él sabía exactamente cómo controlar cada situación, manteniendo una expresión perfectamente neutra mientras firmaba contratos millonarios sin mostrar ningún entusiasmo ni satisfacción. Pero aquella noche, al entrar en el sofisticado restaurante, ocurrió algo insólito. Mientras caminaba distraídamente hacia su mesa, su hombro chocó suavemente con alguien. Se dio la vuelta lentamente, preparado para una disculpa formal y despreocupada, pero las palabras murieron en sus labios cuando sus ojos se encontraron con los de Ana. Ella sonrió de inmediato, cálida y espontáneamente. Ana tenía un brillante cabello castaño que caía suavemente sobre sus hombros, ojos llenos de vida y una sonrisa genuina, completamente diferente a la gente con la que Tom estaba acostumbrado a tratar. Su presencia irradiaba una energía contagiosa que él nunca había experimentado antes. «Lo siento, ha sido culpa mía», dijo con suavidad, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja con naturalidad. Su voz era melodiosa y tranquila, haciendo que Tom se sintiera extrañamente a gusto en cuestión de segundos. Se dio cuenta de que había estado demasiado tiempo sin contestar y soltó un resoplido, recuperando el control. «No te preocupes, ha sido un error mío», respondió en su tono habitual, pero algo diferente revoloteaba en su pecho. Sentía una extraña incomodidad y una curiosidad casi inmediata por aquella mujer desconocida. Por un breve instante, quiso prolongar la conversación, algo que nunca antes había querido hacer. Ana pareció darse cuenta de la vacilación de Tom, ya que inclinó ligeramente la cabeza, analizándolo con un amistoso pero intenso interés. «¿Estás bien?», preguntó, manteniendo una leve sonrisa en el rostro. Tom se sintió repentinamente expuesto, vulnerable. Nunca nadie le había hecho esa pregunta con tanta sinceridad. Acostumbrado a las superficialidades de las relaciones sociales, no sabía exactamente cómo reaccionar ante tanta franqueza. «Sí, todo va bien», respondió rápidamente, intentando recuperar su frialdad habitual. Ana volvió a sonreír, sin ninguna prisa. «Estupendo. Espero que pases una buena velada», dijo, despidiéndose con la mano y caminando lentamente hacia su mesa, donde la esperaban dos amigos. Tom se quedó quieto, mirando cómo Ana se alejaba. Se sentía intrigado y por primera vez en muchos años realmente curioso. Aquella mujer le había conmovido de un modo inesperado y completamente extraño. Durante toda la cena de negocios, sus ojos siguieron buscando discretamente la mesa donde estaba ella, y se dio cuenta de que estaba inquieto, algo que no había sentido en mucho tiempo. Al salir del restaurante, de nuevo solo en el coche, Tom se dio cuenta de algo diferente. Su corazón latía a un ritmo inusual, rápido y vibrante. Respiró hondo, tratando de sacudirse la extraña sensación que Ana le había provocado. Por mucho que intentara racionalizarlo, era imposible negar que, tras aquel breve encuentro, por fin volvía a sentir algo. En los días siguientes a su inesperado encuentro con Ana, Tom se esforzó por olvidar la insólita sensación que había invadido su mente y su corazón. Reanudó su rigurosa rutina, convenciéndose de que solo había sido un breve momento de distracción. Sin embargo, por mucho que intentara concentrarse en los informes, las reuniones y las decisiones financieras, la imagen de la cálida sonrisa de Ana volvía una y otra vez, insistente e inquietante. Durante una reunión especialmente importante esa semana, se encontró distraído mirando al vacío mientras uno de sus ejecutivos hacía una presentación detallada. Era inaudito que Tom perdiera así la concentración.
Se recompuso rápidamente, molesto consigo mismo por permitir que una mujer prácticamente desconocida influyera tanto en sus pensamientos. Esa noche, inquieto en su silenciosa casa, Tom paseó lentamente por el salón, buscando algo que distrajera su mente. Intentó ver la televisión, leer informes financieros e incluso llamar por teléfono a algunos contactos profesionales, pero nada funcionó. Su corazón parecía insistir en recordar la suavidad de la mirada de Ana, el suave calor que emanaba de ella, tan en desacuerdo con todo lo demás en su vida. Molesto por su propia debilidad, cogió el móvil y buscó en la agenda, pensando en llamar a una mujer con la que había salido antes, algo casual, como solía hacer para distraerse. Pero desistió enseguida al darse cuenta de que ninguna de ellas le provocaba la menor reacción emocional. No quería fingir interés ni perder el tiempo en conversaciones vacías y superficiales. Frustrado, Tom reconoció algo que se había negado a sí mismo durante mucho tiempo. Ana le había tocado realmente en lo más hondo, y él no podía entender ni aceptar esa vulnerabilidad. Durante años, se había enorgullecido de tener un control absoluto sobre sus emociones, algo que ahora se le escapaba por completo. Decidido a olvidar el episodio y reafirmar su control emocional, Tom optó por seguir adelante sin pensar en ella. Sin embargo, unos días más tarde, en una tarde aparentemente normal, el destino parecía decidido a desafiarle de nuevo. Entrando despreocupadamente en una cafetería cercana a su oficina, Tom vio a Ana sentada en una mesa del fondo, leyendo distraídamente un libro mientras tomaba un café. Por un momento pensó en marcharse discretamente, pero antes de que pudiera hacerlo, Ana levantó la vista y lo reconoció. Agitó suavemente la mano, invitándole a pasar con una sonrisa sincera. Tom, en contra de todas sus reservas, se acercó a ella con una leve inclinación de cabeza a modo de saludo. Se sentó frente a ella con una postura rígida, luchando por no mostrar la incomodidad emocional que sentía al estar de nuevo tan cerca de ella. «No me había dado cuenta de que volvería a encontrarme contigo tan pronto», dijo Ana con voz amable y relajada. «Yo tampoco», replicó Tom brevemente, tratando de mantener su frialdad habitual, aunque sentía que el corazón se le aceleraba contra su voluntad. Ana se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándolo con interés. «¿Sabes? Me pareces alguien difícil de descifrar», comentó con buen humor, con los ojos brillantes de curiosidad. «Apuesto a que mucha gente piensa lo mismo». Tom apartó la mirada, molesto por su agudo comentario, pero en el fondo sabía que Ana tenía razón. Respiró hondo, dándose cuenta de que no tenía respuesta a la desarmante sinceridad de la mujer. Sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Tom sintió que sus barreras empezaban a desmoronarse lentamente, incapaz de negar que Ana había penetrado su impenetrable coraza emocional. El encuentro en el café marcó el comienzo de algo que Tom nunca había previsto: un acercamiento real e inevitable con Ana. El destino parecía decidido a unirlos, porque pocos días después de aquel segundo encuentro, ambos fueron invitados al mismo acto benéfico. Tom, acostumbrado a evitar tales ocasiones sociales, se encontró inesperadamente interesado esta vez, sabiendo que ella estaría allí. Cuando llegó al salón de actos, elegantemente decorado y lleno de invitados importantes, Tom buscó inmediatamente a Ana con la mirada, sintiendo una ligera opresión en el pecho cuando la divisó entre la multitud. Llevaba un elegante vestido azul que resaltaba aún más su resplandor natural. Al percatarse de su presencia, Ana le dedicó una cálida sonrisa y le hizo un gesto para que se acercara. Incapaz de resistirse, Tom cruzó la sala hacia ella. Al acercarse, sintió una ligera ansiedad que hacía muchos años que no reconocía en sí mismo. Con una cortés inclinación de cabeza, la saludó, tratando de mantener su habitual postura de absoluto control emocional. Ana no parecía intimidada por la frialdad inicial de Tom. Al contrario,
pareció entender perfectamente su resistencia, tratándolo con ligereza y buen humor, conduciendo la conversación con tal habilidad que, en pocos minutos, Tom ya se sentía más cómodo a su lado de lo que había imaginado posible. A medida que avanzaba la velada, la presencia de Ana hacía que Tom se sintiera extrañamente a gusto, algo completamente nuevo y sorprendente. Ella hablaba apasionadamente de todo: libros, arte, pequeños detalles cotidianos que él siempre había ignorado en su ajetreada vida. En un momento de la conversación, Tom se encontró sonriendo de verdad, sorprendido por el sentimiento espontáneo que Ana había conseguido despertar en él. Al darse cuenta de su inesperada reacción, Tom apartó rápidamente la mirada, tratando de ocultar su vulnerabilidad. Ana se dio cuenta de su actitud defensiva, pero reaccionó con una sonrisa comprensiva, permaneciendo suavemente a su lado, respetando su ritmo y sus límites. Para Tom, ese gesto significó más de lo que las palabras podrían decir. A lo largo de la velada, mientras charlaban animadamente, Tom se olvidó por completo de la presión constante de su vida profesional y de las expectativas sociales. Por primera vez en años se sintió libre, ligero, casi como si pudiera volver a respirar profundamente. A su lado, el mundo parecía adquirir colores que antes no existían. Cuando por fin terminó el acto, Tom se ofreció naturalmente a llevarla a casa, algo totalmente inesperado para él. Ana aceptó con naturalidad, agradeciéndole el amable gesto sin darse cuenta de lo importante que era para él aquel pequeño momento. En el camino de vuelta, el silencio entre ellos era cómodo y apacible. Tom se sentía extrañamente a gusto junto a ella, dándose cuenta de que no necesitaba llenar ese espacio con conversaciones vacías o explicaciones innecesarias. Su presencia le bastaba para sentir algo que antes había creído imposible. Cuando se detuvo frente a su casa, Tom volvió a sentir esa opresión en el pecho, pero esta vez acompañada de una felicidad inesperada. Ana se volvió hacia él, sonriéndole suavemente. «Gracias por una velada increíble, Tom. Espero volver a verte pronto». Él la miró fijamente un momento, dándose cuenta claramente de que hablaba en serio, sin juegos ni superficialidades. Antes de que pudiera controlar su impulso, respondió con una sinceridad que le sorprendió incluso a él mismo. «A mí también me encantaría». Mientras la veía alejarse lentamente, Tom se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. Ana había conseguido traspasar su barrera emocional y en ese momento se dio cuenta claramente de que ya no quería volver a ser como antes. Durante los días siguientes, Tom se vio cada vez más envuelto en pensamientos sobre Ana. Se enfrentaba a una verdadera crisis interna, intentando comprender la profundidad y el alcance de los sentimientos que ella había despertado en él. En su mente, su imagen aparecía constantemente, acompañada de sensaciones tan intensas como desconocidas que lo dejaban completamente desconcertado. En la oficina, Tom ya no podía ocultar completamente su inquietud. Algunas personas cercanas empezaron a notar pequeños cambios en su postura. A veces se le veía mirar distraído por la ventana como si buscara una respuesta en el lejano horizonte. Nadie se atrevía a cuestionar su comportamiento, pero la extrañeza que provocaba esta nueva versión del hombre que siempre había sido tan controlado era evidente para todos. Una noche en casa, Tom decidió enfrentarse directamente a sus emociones, algo que nunca antes había intentado. Sentado a solas en su amplio salón, intentó racionalizar lo que estaba ocurriendo. Cogió un papel en blanco y empezó a escribir su nombre una y otra vez, sin darse cuenta de que lo hacía casi por impulso. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se sintió ridículo. Pero aún así se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar sus sentimientos.
Tom pensó de nuevo en Ana, recordando su ligera sonrisa, su suave voz y las conversaciones que habían mantenido durante aquella inolvidable velada. Cada recuerdo parecía traerle un nuevo significado, más intenso y profundo de lo que hubiera podido imaginar. Su mente racional intentaba convencerle de que todo aquello no era más que una ilusión pasajera, pero su corazón insistía en contradecir aquella lógica fría y pragmática. Decidido a aclarar sus sentimientos, Tom decidió volver a buscar a Ana. Esta vez no por casualidad o coincidencia fortuita, sino por su propia elección consciente y deliberada. La llamó esa misma tarde, y su corazón se aceleró cuando oyó su voz al otro lado de la línea, feliz y sorprendido por su inesperada llamada. Quedaron en verse al día siguiente, y Tom pasó las horas siguientes abrumado por la ansiedad, un sentimiento que le era completamente ajeno. Se preguntaba constantemente qué diría o cómo actuaría cuando volviera a verla. Por primera vez en muchos años no tenía el control absoluto de la situación, algo que le asustaba tanto como le fascinaba. En su siguiente encuentro, Anna pareció darse cuenta inmediatamente de la tensión que atenazaba a Tom. Sonrió amablemente y con su habitual calma le ayudó a relajarse. Sin forzar nada, Ana creó una atmósfera cómoda, permitiéndole explorar sus propios sentimientos sin presiones ni juicios. «Pareces preocupado, Tom. ¿Quieres hablar de lo que te pasa?», le preguntó Ana con dulzura, mirándole profundamente a los ojos. Tom suspiró profundamente, admitiendo abiertamente su inseguridad por primera vez. «Estoy confundido. Nunca me había sentido así y no sé exactamente qué pensar». Ana sonrió comprensiva y se acercó a él para tocarle suavemente la mano. «No pasa nada por sentirse así. A veces tenemos que aceptar lo que no podemos entender inmediatamente». Tom sintió el suave calor de su mano en la suya, y algo en su interior pareció aceptar por fin que estaba bien bajar las defensas, al menos un poco. En ese momento, se dio cuenta de que Ana estaba allí no solo como alguien que había provocado sus sentimientos, sino como alguien capaz de ayudarle a aceptarlos y comprenderlos plenamente. Al final de aquella conversación, Tom se marchó con la certeza de que había iniciado un proceso de transformación irreversible en su interior. Por primera vez, aceptó que era posible vivir con emociones, y eso parecía ser ahora lo único que realmente importaba. A pesar de toda la comprensión y el afecto que Ana le había demostrado, Tom se despertó al día siguiente con una profunda sensación de inseguridad. La idea de depender emocionalmente de alguien le asustaba terriblemente, haciendo aflorar viejos temores que creía haber dejado atrás hacía mucho tiempo. Su mente empezó a luchar ferozmente contra la vulnerabilidad que había empezado a sentir, exigiéndole que recuperara urgentemente el control que siempre había definido su vida. Durante todo ese día, Tom intentó mantener las distancias, sumergiéndose obsesivamente en su trabajo como forma de protegerse de la creciente ansiedad. Evitó conscientemente responder a los delicados mensajes de Ana, que llegaban puntualmente, expresando genuina preocupación y afecto. Cuanto más afecto mostraba Ana, más se retraía Tom, convenciéndose de que todo aquello era una amenaza para la vida estable que había llevado hasta entonces. Con cada hora que pasaba, Tom volvía a levantar el muro emocional que Ana había derribado con tanta paciencia. A medida que recuperaba su frialdad anterior, justificaba mentalmente que así era como debía ser, seguro, distante, sin permitirse sentir nada profundo por nadie. Pero por mucho que se esforzara en creerlo, algo en su interior ya no encajaba. El vacío que antes le había parecido familiar y confortable, ahora se había vuelto sofocante y doloroso. Al final de aquella difícil semana, Ana notó claramente el repentino cambio en Tom. Cuando volvieron a verse para una breve cena, ella sintió inmediatamente el frío e incómodo desapego.
Tom estaba visiblemente retraído, respondiendo con frases cortas y evasivas. Ana lo miró fijamente con expresión triste pero firme, y finalmente decidió enfrentarse a él directamente. «¿Qué pasa, Tom?», le preguntó suavemente, con una sinceridad que caló hondo en su corazón. «Estás diferente. Te estás alejando de mí». Tom apartó la mirada, sintiendo el peso aplastante de aquella pregunta. Respiró hondo, intentando mantener su compostura habitual, aunque sabía que sus palabras serían dolorosas. «Creo que será mejor que nos demos un tiempo. Quizá no esté preparado para todo esto ahora. Lo siento, Ana». Ana guardó silencio un momento, asimilando el inesperado rechazo. Sus ojos brillaban con una profunda tristeza, pero no intentó convencerle de que se quedara. Con una madurez impresionante, respondió suavemente: «Lo comprendo. Espero que descubras lo que realmente quieres, Tom. Estaré aquí si me necesitas». Mientras la veía levantarse y salir del restaurante, Tom sintió un dolor agudo en el pecho, al darse cuenta claramente de la magnitud de lo que acababa de perder. El arrepentimiento llegó de inmediato, consumiéndolo como nunca antes. Aún así, por orgullo y miedo, se obligó a no perseguirla, dejando que Ana desapareciera lentamente en la oscura noche. Las semanas siguientes fueron de profunda soledad. Tom volvió a lo que siempre había conocido: días fríos, noches vacías y una inquietante ausencia de emociones. Pero esta vez, ese vacío ya no era indiferente. Se había convertido en un sufrimiento diario e intenso. Se dio cuenta claramente de que, al intentar recuperar su antiguo yo, había perdido algo infinitamente más valioso. En la soledad de aquel periodo, Tom se dio cuenta por fin de que su miedo no era a amar, sino a perder el control sobre su vida. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que el control absoluto le dejaba más perdido e infeliz de lo que nunca había imaginado. Al alejar a Ana, también había alejado la oportunidad de volver a ser feliz. Fue en ese momento de absoluta soledad cuando Tom reconoció su gran error. Había dejado marchar a alguien que significaba mucho más de lo que él mismo había admitido nunca. Ahora estaba decidido a luchar por ella, aunque no supiera si sería posible recuperar lo que él mismo había destruido. Tras semanas de vivir con la angustia que le causaba la ausencia de Ana, Tom se dio cuenta por fin de que ya no podía negar sus sentimientos. Su vida parecía ahora incompleta, casi intolerable sin su presencia. Aunque se sumergió de nuevo en su trabajo y reanudó su fría y metódica rutina, ningún logro económico o éxito profesional podía aliviar el profundo pesar que dominaba su corazón. Tom intentó retomar viejos hábitos, volver a relacionarse con viejos conocidos, pero todo le parecía demasiado superficial y vacío ante lo que había vivido con Ana. Cada intento de distracción se convertía en otra dolorosa confirmación de que, sin ella, nada tenía verdadero sentido. Por fin se había dado cuenta de que, por aterrador que fuera, la única forma de llenar el vacío que sentía era aceptar aquello de lo que había estado huyendo durante tanto tiempo, permitirse amar a alguien profundamente. Una noche, incapaz de soportar por más tiempo el peso de aquella decisión, Tom decidió buscarla. Con el corazón acelerado por la ansiedad, fue a casa de Ana sin decírselo de antemano, consciente del riesgo de ser rechazado. Pero en ese momento estaba dispuesto a afrontar cualquier consecuencia. El miedo a perder la oportunidad de intentarlo era mucho mayor que el miedo a fracasar. Cuando llegó a la puerta de Ana, respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía deprisa y sin control en el pecho. Llamó al timbre y esperó ansioso, sin apenas respirar. Cuando por fin se abrió la puerta, Ana apareció sorprendida, mirándolo con los ojos muy abiertos, claramente sin esperar su visita. «¿Tom?», preguntó confundida, tratando de encontrarle sentido a la inesperada situación. «¿Ha pasado algo?» «Necesito hablar contigo, Ana», respondió él,
con voz firme pero llena de emoción. He cometido un error y sé que te he herido profundamente. Solo te pido que me escuches unos minutos. Ana dudó un momento, pero acabó accediendo y le dejó paso para que entrara. Una vez dentro de la habitación, Tom sintió que una oleada de nerviosismo le invadía de nuevo, dándose cuenta de lo importante que era este momento. Por primera vez, se permitiría hablar desde el corazón, sin filtros ni barreras emocionales. Ana, cuando llegaste a mi vida despertaste algo que no había sentido en mucho tiempo, y eso me asustó muchísimo. Empezó, tratando de mantener la voz firme. Viví durante años intentando evitar cualquier tipo de emoción real, creyendo que me haría más fuerte o me protegería más. Pero me di cuenta de que, en realidad, solo me distanciaba de todo lo que realmente importa. Ana permaneció en silencio, escuchando atentamente sus palabras. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza, mientras Tom continuaba, con dificultad, pero decidido a seguir adelante. Cuando me alejé, pensé que estaba protegiendo mi vida y mi equilibrio. Pero me equivoqué, Ana. Sin ti, me di cuenta de que mi vida había perdido todo el sentido, todo el color que me aportabas. Hoy comprendo claramente que el mayor error fue no reconocer antes lo mucho que significas para mí. Se acercó un paso más a ella. Su mirada sincera buscó la suya intensamente. Estoy aquí porque me he dado cuenta de que quererte no es una debilidad, sino mi mayor fortaleza. Me has hecho sentir algo real por primera vez en mi vida, y no quiero perderlo nunca más. Si puedes perdonarme, te prometo que nunca volveré a dejarte ir. Ana respiró hondo, visiblemente conmovida por la sinceridad de sus palabras. Durante un largo momento, permaneció en silencio, analizando cuidadosamente cada expresión de su rostro. Finalmente, una leve sonrisa apareció en sus labios, revelando que tal vez aún había esperanza para ambos. ¿De verdad estás dispuesto a intentarlo, Tom?, preguntó con voz dulce pero firme, porque no soportaría volver a pasar por eso. Sin dudarlo, Tom respondió con absoluta convicción. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. En ese preciso instante en que Ana escuchó la decidida respuesta de Tom, el aire pareció aligerarse, llenándose de una esperanza que antes le había parecido demasiado lejana. Con suavidad, Ana alargó la mano y le tocó la cara, sintiendo cómo se relajaba bajo su contacto. Tom cerró los ojos por un momento, absorbiendo cada sensación de esa cercanía que había anhelado durante los dolorosos días de soledad a los que se había enfrentado. «Creo en ti, Tom», susurró Ana, con la voz llena de emoción. «Solo necesito asegurarme de que comprendes plenamente lo que eso significa». Él abrió lentamente los ojos, mirándola profundamente, transmitiendo toda la sinceridad que podía a través de aquella mirada firme y decidida. Significa que por fin estoy preparado para sentir algo de verdad, sin miedo ni reservas. Significa que me he dado cuenta de que mi vida está vacía sin ti y que estoy dispuesto a afrontar cualquier cosa con tal de estar a tu lado. Ana sonrió ampliamente, emocionada, y tiró suavemente de él para estrecharlo en un largo y cálido abrazo. En ese instante, Tom se permitió, por primera vez en su vida adulta, relajarse completamente en alguien, sintiéndose protegido y seguro junto a la mujer que había cambiado su vida para siempre. A partir de ese momento, la vida de Tom cambió radicalmente. Los días siguientes estuvieron marcados por una felicidad que nunca antes había imaginado posible. Su rutina siguió ocupada por reuniones, contratos y decisiones importantes, pero ahora todo tenía un significado mayor. Cada tarea se realizaba con más ligereza, con la conciencia tranquila de quien por fin ha encontrado algo que importa más que cualquier cantidad de dinero o éxito profesional. Ana se convirtió en una presencia constante y esencial en su vida. Poco a poco,
Con paciencia y cariño, le enseñó a apreciar los pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Tom empezó a sonreír a menudo, admirando gestos sencillos que antes había ignorado por completo. El suave aroma del café por la mañana, el sonido de su risa durante una película relajada, el delicado tacto de sus manos cuando caminaban juntos por calles tranquilas. Su relación evolucionó de forma natural, sin prisas ni presiones innecesarias. Tom aprendió que amar no significaba perder el control, sino compartir la vida con alguien que lo hacía todo mejor y más significativo. Anna también notó profundos cambios en él, enorgulleciéndose del hombre sensible y cariñoso que emergía de detrás de la máscara de frialdad que hasta entonces había definido quién era. Pasaron los meses, y la felicidad que habían descubierto juntos se convirtió en algo sólido y permanente. Tom seguía teniendo éxito en sus negocios, pero ahora cada victoria iba acompañada de una alegría genuina que compartía inmediatamente con Anna, porque sabía que ningún logro tenía sentido si no podía compartirlo con ella. Una noche, mientras cenaban juntos en casa, Tom observó a Anna en silencio, fascinado por la extraordinaria mujer que le había cambiado tan profundamente. Ella se dio cuenta de su intensa mirada y sonrió con curiosidad, inclinándose suavemente hacia él. «¿Qué ocurre? ¿Va todo bien?», le preguntó con voz tierna. Tom respiró hondo, sintiendo cómo la emoción invadía su pecho antes de responder con absoluta sinceridad. «Sí, todo está perfecto. Has cambiado mi vida, Anna, de una forma que nunca creí posible. Me enseñaste a amar, a sentir de verdad, y nunca podré agradecértelo lo suficiente». Anna le apretó suavemente la mano, conmovida, sonriendo con ternura. «Siempre lo has tenido todo dentro de ti, Tom. Yo solo te ayudé a verlo». Tom asintió lentamente, dándose cuenta de que ella tenía razón. Esa felicidad auténtica y plena siempre había estado ahí, esperando a que alguien especial como Anna la revelara. Al final de aquella apacible y feliz velada, mientras abrazaba a Anna en silencio, Tom se dio cuenta claramente de que por fin estaba viviendo plenamente con todas las emociones que antes había evitado. Y ahora sabía con absoluta certeza que amar a Anna había sido la elección más valiente e importante de toda su vida.